Buenas noches, hermanos. Como les decía, vamos a comenzar a estudiar un tema que es monumental también. Es grande, pero es maravilloso porque la palabra pues es eterna y nunca vamos a poder terminar. Es infinita. El Señor es eterno y todo lo que Él hace es eterno y nunca va a terminar. Entonces, lo maravilloso es que vemos cómo la palabra continúa y podríamos seguir con un tema por la eternidad, pero el Señor quiere que avancemos. Hoy vamos a estudiar vamos a empezar, vamos a ver hasta dónde nos lleva el Señor. Vamos a estudiar sobre las moradas y la habitación y la morada. Y ahí es un tema muy amplio. Vamos a compartir pantalla y les voy a compartir el verso base. Aquí voy a agrandar esto. Douglas, perdona, ¿puedes repetir el nombre del tema? Vamos a estudiar, ahorita se los voy a mostrar, lo tengo aquí anotado. Si quieren déjenme compartir, ahorita lo voy a comentar. Vamos a ver, ¿dónde puedo? Aquí está. Aquí está la pantalla, miren la pantalla. Les decía, el tema que vamos a comenzar a estudiar es habitar y morar en Dios. Pero no solo habitar y morar en Dios, sino que vamos a estudiar también sobre nuestra morada eterna. Y no solo eso, sino también nuestra habitación terrenal. O sea, hay varios ámbitos sobre moradas o habitación. Y vamos a estudiar las palabras y el verso base que vamos a utilizar hoy. Ese está en Salmo 15:1. Se lo leo aquí rápido. Dice, Salmo 15:1. Dice, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en tu monte santo o en tu santo monte? Residirá también quiere decir morará. Y este verso, pues, fue interesante porque el jueves pasado Chespi estuvo enseñando sobre el orgullo de satisfacción. Y ahí fue donde el Señor me confirmó el tema. Yo siempre pido que el Señor me confirme por varios lados y con Chofo también me ayudó a orar por esto. Yo sé que ustedes también estuvieron orando. Y pues el Señor confirmó el tema y les soy bien sincero, hermanos, que yo el martes pasado yo no sabía por dónde comenzar porque cuando empecé a estudiar es gigantesco. O sea, si queremos ver dónde habita el Señor o cuál es la morada del Señor, ahí vamos a estudiar dónde están, pero es imposible poder conciliar con la mente o poder delimitar la morada de Dios, porque no hay límite. Entonces, y también si nosotros nos ponemos a pensar sobre nuestra morada eterna, o sea, sí tenemos noción y nos han predicado o hemos leído en la Biblia sobre lo que va a ser ese lugar, que es una promesa y debe ser parte de nuestra esperanza. Y luego nuestra habitación terrenal o la habitación de Dios en la tierra. Ahí hay dos ámbitos también. Cómo nosotros vivimos en la tierra y cómo Dios vive en la tierra, en medio nuestro. O sea, por eso el tema es gigantesco, pero es muy importante que entendamos cuáles son todos esos ámbitos. Yo sé que ya seguramente muchos de ustedes ya conocen bastante, han oído bastante de dónde habita Dios y dónde hace morada Dios. Pero a veces también nosotros necesitamos entender cómo es ese lugar de habitación o cómo es ese lugar donde moramos o vivimos permanentemente. Y ahí nos va a llevar, en un momento del estudio, nos va a llevar hacia nuestra propia casa. Y eso es bien importante, hermanos. Y creo que por ahí es donde vamos a detenernos más para analizar cómo está nuestra propia casa. Casa aquí en la tierra, sea nuestra casa física. Y a veces ahí es donde se dan las cosas que nos hacen decidir cómo queremos vivir el resto de la eternidad. Si estamos tomando unas decisiones por escoger por el reino de Dios o por nuestro propio orgullo, o por nuestra propia decisión, por nuestra propia voluntad. Y eso es lo que determina en dónde vamos a llegar a morar en la eternidad. Entonces es bien importante que entendamos cómo es que tenemos que habitar nosotros en la tierra
vivir en nuestra propia casa. Y pues de ahí vamos a comenzar y veamos hasta dónde nos lleva el Señor, ¿verdad? Y vean, yo sé, por experiencia ya, de alguna u otra forma, ustedes van a empezar a oír este tema, porque si el Señor confirma el tema, o confirma el tema, vamos a empezar a oír y como que el Señor nos va a abrir el entendimiento y nos va a preparar nuestro oído para que empecemos a oír sobre este asunto o sobre este tema. Seguramente o posiblemente algunos de los estudios en la iglesia o algunas de las iglesias van a empezar a hablar o predicar sobre esto, a enseñar. El Señor nunca deja su palabra por una vía, siempre hay 2 o 3 testigos. Y eso es maravilloso y eso yo lo he experimentado y yo sé que ustedes también, y eso es maravilloso cuando el Señor confirma y testifica de la palabra por donde que estamos estudiando. Entonces, vean, aquí hay varias palabras que vamos a empezar a estudiar. En el Salmo 15:1, por supuesto, hacen 2 preguntas. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? La primera pregunta. Y la segunda es, ¿quién morará o residirá en tu santo monte? Entonces, primero vemos, en las 2 preguntas, vemos 2 ambientes. Primero, un lugar que es el tabernáculo y el otro lugar es santo monte o monte santo. Y en cada uno de los lugares se utiliza 2 palabras diferentes. En el tabernáculo utiliza la palabra habitar y en el monte santo utiliza la palabra morar. Son 2 palabras diferentes y las vamos a estudiar. La primera palabra dice habitar o habitará. Y esta palabra, pues, hay varias traducciones, pero hay 2 las más importantes. Disculpe. No sé. No, yo dije que digo que la primera palabra es habitar y la primera palabra que vamos a estudiar es gor o gur. Y esta palabra quiere decir desviarse del camino para un hospedaje o cualquier otro propósito, es decir, una estadía como huésped. Es una estadía temporal. También dice encoger o tener miedo como en un lugar extraño, sentirse uno como que uno no pertenece a ese lugar. También para reunirse para la hostilidad, como para juntarse para hacer algo hostil. Como dice miedo, dice acá, pero es como por tener miedo yo me junto para hacer algo en contra de algo. Y también quiere decir permanecer o juntarse o reunirse. También quiere decir tener miedo, habitar, temer, vuelve a decir reunirse. También quiere decir habitante o permanecer en algún lugar. Quiere decir también morar, estar asombrado, ser forastero, estar seguro. Pero básicamente lo que da a entender la palabra en este contexto o en la mayoría de los versos o las oraciones que se utiliza es estar en un lugar temporal. Entonces, por eso es que cuando ya vemos esta palabra relacionada con el tabernáculo, si ustedes se recuerdan, es un lugar de una tienda, era un lugar temporal que se utilizaba para poderse mover. Acampaban y armaban el tabernáculo. Se movía la nube y el fuego del Señor y se levantaban el campamento y el tabernáculo era movilizado. Entonces, también el tabernáculo nos da una figura de temporalidad, es un lugar temporal. Y la otra palabra que se utiliza para habitar es yashab. Esta palabra la vamos a ver más seguido. Y esta palabra quiere decir sentarse, pero sentarse como un juez, alguien que tiene autoridad. Sentarse en una emboscada, o sea, esperar silenciosamente o en silencio. También quiere decir morar, permanecer o establecerse, como decir yo voy a quedarme aquí, me establezco. También quiere decir casarse, es interesante esa palabra, casarse. Pero es algo continuo, o sea, como que yo no pertenezco ahí, pero yo llego y me establezco y me quedo en ese lugar que tal vez no es mío, pero yo voy a llegar y me voy a quedar ahí y voy a establecerme en ese lugar. Y lo voy a hacer continuamente, voy a vivir por largo tiempo. Y ahí también dice habitar o tranquilizarse, es un lugar donde yo voy a calmarme o voy a encontrar tranquilidad.
soportar quiere decir también, o establecer, pues, perseguir también quiere decir eso. Significa hacer para mantener la casa, o sea, como para mantener un lugar. Llevar de nuevo al lugar, o sea, yo traigo algo que no está en el lugar y lo llevo de nuevo al lugar. Regresar o volver. Detenerse y tomar. Todo eso quiere decir la palabra. Pero tal vez lo más importante es como que establecerse. Yo llego a un lugar que no es mío, pero yo me establezco ahí. Luego, la otra palabra que se utiliza en la segunda pregunta es morar o residir. Y morar está relacionada al Monte Santo, al Santo Monte del Señor. Esta palabra se utilizan varias, que dice Shakan, que es, aquí les puse la palabra, si ustedes la ven en la pantalla. Quiere decir también alojamiento, quiere decir residir o permanecer permanentemente, morar, tener habitación, habitar, acostarse, colocar, permanecer, descansar, establecer. Esto ya quiere decir como algo permanente, algo que va a durar, donde yo voy a vivir para siempre o permanentemente. Ya no da un sentido de que ya no es temporal, sino que ya es permanente. Por eso está relacionado al Santo Monte, porque ahí es donde vamos a ir a vivir por la eternidad. Y luego en lo que es la tabernáculo, pues aquí también les puse las palabras, unas de las palabras que usted utiliza. Tabernáculo viene de esta palabra, se dice, viene de la raíz, bueno, es Mishkan, pero su raíz es Shakan, si lo ven, es la palabra que acabamos de estudiar. Tabernáculo es Mishkan, pero su raíz es la otra, que es vivir permanentemente. Y dice, Mishkan quiere decir una residencia, incluida o refiriéndose a una cabaña de pastor, o puede ser también guarida de animales. Figurativamente puede ser la tumba, como es un lugar permanente. También el templo. Específicamente es el tabernáculo, por eso lo relacionan con el tabernáculo. Esto es porque por sus paredes de madera, dice acá. Este es un lugar o morada de habitación, es un tabernáculo o tienda, pero básicamente ya da un lugar de resguardo que es temporal. Es como una habitación o tienda, pero es temporal, pero es un lugar de morada donde uno habita, donde uno se resguarda. También hay otra palabra que dice que Ohel, y eso quiere decir también una tienda, que es una tienda que está visible a la distancia, que es como una cubierta. Es vivienda, lugar, hogar, tabernáculo o tienda, pero da a entender que es algo temporal, que es como un lugar de refugio, un lugar donde uno vive o habita o mora temporalmente. Entonces, la palabra habitar o morar en el tabernáculo da el sentido de temporalidad, no es nada fijo. Y el Monte Santo, pues aquí hay dos palabras. Las palabras Monte Santo es Kodesh Har. Kodesh quiere decir lugar sagrado, lugar santo, santidad, dedicado o santuario. Y monte, pues es una montaña o es una serie de colinas o un campo de colinas. Básicamente es un lugar donde se está en las alturas, es un lugar elevado. Entonces, básicamente, nosotros podemos ya empezar a ver varias cosas acá. Y primero vamos a estudiar dónde habita Dios. Y en Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Y dice, yo habito en la altura, en la santidad, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Con este verso tal vez nos estamos adelantando a donde vamos a llegar más adelante, pero valga la redundancia. Dice el Señor, yo habito en la altura y en la santidad. Y ahí es donde el Señor habita. Luego dice en 2 Crónicas 1:1, del 1 a 1:1, dice,
Bueno, aquí tal vez, déjenme, no, perdón, según Crónicas 2:6, ese es el que quiero ahorita. Mas ¿quién será tan poderoso que le edifique casa? O sea, está refiriéndose al Señor. Dice, los cielos y los cielos de los cielos no le pueden contener. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo, pues, que le edifique casa? Sino para quemar perfumes delante de él. O sea, el Señor habita en las alturas. Incluso en las alturas, los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Porque ¿quién puede contener al Señor? El Señor es eterno, es infinito, es tan grande, es más grande que cualquier otra cosa. Entonces, es bien interesante ya, si regresamos a Isaías 57:15, dice, yo habito en la altura de la santidad, y ese es otro lugar donde también él habita, con el quebrantado y humilde de espíritu. O sea, hay dos lugares, habita en las alturas, pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. Entonces, hay esos dos ámbitos, los vamos a ir estudiando más adelante. O sea, el Señor no lo podemos contener, pero el Señor es tan misericordioso, tan precioso en su humildad y en su amor hacia su creación, que Él, en un momento dado, lo vamos a ver, decide habitar en medio de su creación, que es algo que pues, si lo comparamos con otras religiones y lo queremos ver así, no hay otra religión o no hay otro Dios que sea como nuestro Dios, ¿verdad? O sea, y eso lo digo porque he estado estudiando o leyendo algunos apologistas y dicen, miren, comparemos religiones y no hay ninguna religión como la cristiana donde nos enseñe a que el Dios creador de todos los cielos, de toda la creación, no solo habite en las alturas, sino que habite aquí en medio nuestro, y no solo eso, en medio nuestro. Ahí lo vamos a ver más adelante. Eso no hay ningún de otro Dios que se pueda comparar a nuestro Dios. Entonces, ya estamos viendo más o menos los lugares y los ámbitos donde el Señor va a morar. Luego dice, aquí les puse, aquí, después que Dios sabemos que Dios habita en las alturas, Dios decide habitar entre nosotros. Y en Éxodo 25:8 le manda a Moisés y dice, para que me hagan un santuario, para que yo habite entre ellos. Y eso es algo maravilloso, es algo que nosotros no podemos dimensionar o tal vez no lo llegamos a comprender. Pero imagínense, el creador de los cielos y la tierra, el que lo sabe todo y lo puede todo, está en medio nuestro. Y no solo eso, está en nosotros, eso lo vamos a ver más adelante. En Isaías 7:14 dice, por tanto, el mismo Señor os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y parirá un hijo y llamarás a su nombre Emmanuel. Eso quiere decir, ¿quién se acuerda? Dios con nosotros. Ese Emmanuel es importantísimo porque quiere decir que Dios está habitando en medio nuestro. Y yo sé que todo esto son tal vez principios o cosas que todos ya hemos oído y sabemos, hermanos, pero es importante que lo repasemos porque a veces nos olvidamos quién está habitando con nosotros y quién está aquí en nuestra casa y quién está aquí en este templo, que somos nosotros. Entonces, miren, por un lado, aquí les escribí, por un lado, vamos de regreso al Padre de la mano de Jesús, eso ya lo hemos estudiado. El camino de regreso al Padre es un camino de prueba. Eso es por la palabra que nos es enviada. La palabra no regresa vacía. Y se recuerdan que estudiamos que ese camino de regreso es un camino de prueba. Porque la palabra que nos es enviada debe ser probada. Acuérdense que estudiamos que es acrisolada, pasada por fuego, debe ser refinada. Y esa palabra está en nosotros. En las pruebas aprendemos a poner nuestros ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Es la esencia de nuestra esperanza de llegar al lugar de habitación o morada eterna en los lugares celestiales. Esa es la promesa del Señor. Ahí lo vamos a ver más adelante. Llegar al monte santo de Dios. Eso se llama Sión. Y aquí les puse también alguien que me ayude a leer Isaías 2, del 2 al 3, por favor. Y alguien más que después me ayude a leer Isaías 56, del 6 al 8. Ahorita necesito Isaías 2, del 2 al 3, alguien que me ayude a leer. Y después alguien que me ayude a leer Isaías 56, del 6 al 8.
Yo tengo el primero, A ver, Geraldo, por favor. Isaías 2 y 3, ¿verdad? Sí, por favor. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Amén. Amén. Entonces, miren, nosotros vamos a ir a esa casa. El Señor nos va a llevar a ese lugar. Y aquí les quiero enseñar otra palabra. Esas no se las tengo acá, pero es bien importante que la empecemos a anotar. Aquí les voy a poner el diccionario. Vamos a ver aquí. Y el diccionario. Acabamos de leer Isaías 2, 3, 2 y 3. Aquí les voy a poner una palabra para que la vean, que es bien importante. Y ustedes ya empezaron a enviar versículos y ya empezaron a preguntar sobre eso. Eso me gusta. Es la palabra casa. Y aquí vamos a ver esta palabra. Esta palabra es bien importante. Y perdón que se las tengo aquí en inglés, pero aquí hay varios que sabemos inglés, entonces vamos a poder estudiar. La palabra casa quiere decir, es bayit. Eso es en hebreo. Viene de esta palabra baná, pero básicamente quiere decir casa, quiere decir, oigan esto, familia. Entonces ustedes han visto que en la Biblia cuando se refiere a una familia, en la Biblia cuando se refiere a una familia se refiere a la casa de Jacob, a la casa de David, a la casa de. Entonces esta palabra, bayit, significa que básicamente familia. Esta palabra, anoten ahí en sus apuntes, esta palabra va a ser muy importante para nuestro estudio y en el resto de los días que nos queden o donde nos lleve el Señor. Entonces, ¿por qué? Porque nuestra familia es nuestra casa y así se refiere la Biblia. Pero también el Señor tiene casa. Y vamos a ver más adelante que nosotros estábamos primero fuera de esa casa, pero después luego vamos a esa casa, a formar parte de esa casa o de esa familia. Entonces, es muy importante esta palabra que les acabo de mostrar. Por supuesto que esta palabra también quiere decir, miren, una corte, o bueno, quiere decir hija, una puerta, familia, ¿verdad? Pero vean esto que les quería enseñar acá. Quiere decir un palacio, un lugar, quiere decir prisión también. Y esta palabra prisión a veces nos da a entender que como podemos vivir en la casa del Señor, también podemos vivir en una casa de prisión. Entonces ahí es donde vamos a llegar más adelante y tenemos que empezarle a preguntar al Señor, Señor, ¿cómo está nuestra casa? ¿Es una casa de libertad, de paz, de armonía, donde hay descanso, hay refugio, hay consuelo? ¿O es una casa de prisión donde hay sombras, oscuridad, hay frialdad, hay soledad, hay escasez, etcétera? Pero yo me estoy adelantando ahorita, pero esta palabra casa, ahí es donde vamos a empezar a ver ya algunas diferencias. Y si el Señor en su misericordia nos puede mostrar algunas cosas, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a restablecer o redimir nuestra casa, a que el Señor limpie nuestra casa. Por supuesto, también podemos referirnos a la casa que es nuestro corazón, nosotros mismos. ¿Cómo está esta casa? ¿Cómo está nuestro corazón? Y yo lo comenté en el chat, les digo, nuestra casa física es el espejo de nuestra casa espiritual, la casa de cada uno. Y entonces, si estamos experimentando discusiones, pleitos, enojos, o tristezas, tenemos que revisar nuestro corazón, hermanos. Entonces, vamos a ver esos ámbitos. Hoy no lo vamos a ver en detalle, pero ya quería dejarles eso para que si quieren conectarse la otra semana, sepan a lo que se van a enfrentar, hermanos. Yo me estoy incluyendo ahí.
Y aquí tengo a mi hermana Alicia, mi querida esposa, que va a ser también mi testigo de lo que el Señor va a hacer en nosotros. Gracias al Señor, miren, el Señor ha sido fiel y gracias a Dios nuestra casa es una bendición. Pero hay cositas y hay temas y hay discusiones, ¿verdad? Y esas son las que tenemos que poner a veces delante del trono y delante del altar, ¿verdad? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta o comentario, hermanos. Si no hay preguntas, están muy calladitos. Ya no se van a desconectar porque ya no, como que espero que todavía no. Bueno, Eso quiere decir, Douglas, perdona. Tú dijiste que la casa física es el reflejo de la casa espiritual. Ajá. Entonces a mí se me ocurrió pensar, cuando uno entra a una casa que está sucia, que está desordenada, ¿qué pasa? Exactamente. Es uno de los ejemplos correctos. Exactamente. Y miren, ya que Marta Estela comentó eso, hermanos, yo tuve la experiencia de ir a asistir a mi suegra porque en el jardín de ella se le cayó un árbol. Y el árbol, una de las ramas cayó en el terreno de la vecina. Y era un árbol grande. Entonces yo llevé gente y ahí con una sierra empezaron a quitar el árbol, pero teníamos que entrar a la casa de la vecina para poder quitar las ramas que habían caído en su jardín. Y miren, hermanos, cuando entré, yo me quedé impactado. Y no les voy a decir dónde vive mi suegra, porque de repente conocen a la vecina, pero miren, impresionante. O sea, olía la casa desde el garage de la entrada. Ya olía a mascotas o a perros o a animales. Y cuando ya uno entraba a la casa, a la sala era una sala comedor, miren hermanos, disculpen, pero era una porquería. Pero una cosa así, apestaba, los perros, habían varios perros viejos, el comedor estaba lleno de cosas, habían comida vieja. ¿Cómo? Acumuladora, eso es algo que es bien importante cuando uno ve esas cosas y híjole, ¿qué pasó? Y no digamos el jardín, ¿verdad? Era una cosa horrible. Y yo todavía con aquella pena, mire, le venimos a quitar el árbol y vemos si no se le rompió la pared y le vamos a arreglar eso ahora, pero gracias a Dios no pasó mucho. Pero lo que dice Marta Estela es muy cierto, hermanos. Eso es el espejo o reflejo de nuestro corazón o de nuestro estado de ánimo. Si nuestra casa está desordenada, tenemos que ponerle delante al Señor qué es lo que está pasando. Y vean, yo estoy leyendo ahorita, empezando a leer un libro de un autor que se llama Jordan Peterson, que es psicólogo, y él dice, ¿quiere sentirse mejor? Asegúrese de que por lo menos una habitación de su casa esté ordenada. Y lo primero que tiene que hacer es, haga su cama. Así va a empezar a ordenar su vida. Y es un psicólogo, un tema secular, pero así habla él, dice, si usted quiere estar bien y sentirse bien consigo mismo, no se vaya a comprar nada al súper porque eso va a ser pasajero. No. Vaya y haga su cama. Por ahí comience. Y ordene su cuarto. Vaya gaveta por gaveta y ordene esta gaveta y ordene luego la siguiente y así. Y si vive con alguien, no le echen cara a lo que el otro está haciendo mal. Usted ordene sus cosas para comenzar. Y yo, bueno. Y es bien importante tú lo que acabas de decir, Marta Estela, y es cierto, y hasta por ahí vamos a llegar, pero por supuesto, hay más, porque si habitamos, y ahí estamos hablando ya de habitar con otras personas, pues también tenemos que revisar cuál es esa relación o esta forma de habitar. Si hay pleitos o hay discusión o no hay comunicación, ¿por qué es que no lo hay? Y si la hay, ¿cuál es el tipo de comunicación? Sea que vivamos con nuestro cónyuge o con nuestros papás o nuestros hijos, etcétera, tenemos que preguntarnos cómo está eso y ponérselo delante del Señor. Y por supuesto, ese es el tipo de morada o casa que nosotros hemos decidido o escogido tener. Si nosotros queremos que nuestra casa sea diferente, tenemos que dejar que el Señor haga su obra. Y ahí vamos a estudiar, no sé si no creo que lo vamos a ver hoy, pero ahí vamos a, ustedes yo creo que ya más o menos saben por dónde va.
donde la casa, si está la casa dividida, no prosperará, etcétera, etcétera. Entonces, vean, primero tenemos que entender que Dios es real y que existe y mora en las alturas, pero no solo eso. Él quiere que morar y habitar entre nosotros. Ahora, depende de nosotros si nosotros queremos habitar y morar con el Señor, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a estudiar unos versículos, es donde hay personas que le hicieron casa al Señor, le hicieron lugar de habitación, le hicieron morada, y es lo mismo que nosotros tenemos que hacer espiritualmente hablando. Tenemos que hacerle un templo al Señor, y eso se va construyendo poco a poco. Es más, luego nosotros nos volvemos templo para el Señor, donde Él habita. Entonces, hoy creo que no nos vamos a extender mucho. Esto va a servir como introducción, y ahí espero haberles podido dejar esa semillita de con preguntas, dudas y estudios, y cuando estudien, hermanos, ahí el Señor nos va a empezar a hablar. Douglas, Y, ajá, que hay, sí, hermanos. solo quería aportar esto. Es que en la tradición judía, huésped, ¿sí? ¿Qué era el ¿Cómo, perdón? huésped? Ajá. En la tradición judía, ¿qué era el huésped? Pues el huésped, dice, goza de acceso directo con el anfitrión. Dice, es resguardado de todo daño. Sus necesidades son todas cubiertas. La responsabilidad del anfitrión es tener a salvo al huésped. Ujú. Y el huésped puede compartir de toda la provisión del anfitrión. Entonces, mencionan que dentro de la tradición judía, tener un huésped era una responsabilidad enorme, Sí. y a la vez era un honor enorme. Sí, Y tan es así, tan profundo. Y yo me recuerdo que en una parte de la Biblia, cuando Sodoma y Gomorra. llegan a pedirle, sí, que saque a los huéspedes, prefiere hacer de todo menos sacar a los huéspedes, ¿sí? sí, Y digo yo, si a eso vamos, a la qué maravilloso va a ser saber que tenemos toda nuestra provisión con Dios. sí. Porque vamos a ¿Sí? Que Dios nos va a tener a salvo cuando estemos Sí, en su morada. correcto. Y fíjate, Geraldo, que precisamente en un momento de nuestro caminar con el Señor, cuando el Señor, y lo voy a decir de esta forma, nos acepta, porque así es el término correcto, no es que nosotros aceptemos al Señor, Él nos acepta, somos aceptos a Él. Entonces nos volvemos huéspedes. Y cuando somos huéspedes, Él nos da su cobertura en su tabernáculo. Por ahí lo vamos a ver, muy bien, ahí está. Okay. Entonces, miren, hermanos, primero lo que dijo Marta Estela es muy importante, porque como está en nuestra casa física, así está nuestro corazón. Es el reflejo de nuestro corazón y de nuestras relaciones y cómo habitamos entre nosotros. Pero eso viene depende de cómo nosotros hemos decidido aceptar o adoptar, habitar en la casa del Señor, o que el Señor habite con nosotros. Vamos a continuar acá, a ver hasta dónde llegamos, y dentro de poco vamos a terminar. Si alguien tiene un comentario, por favor, bienvenido. Aquí les puse, como vivamos o decidamos vivir, define el camino por donde caminemos. La vida es escoger la senda o el camino, si de regreso al Padre o a las tinieblas eternas. Y ahí les puse, ouch. O sea, el camino al Padre no es ir a Jerusalén a agarrar un viaje y ir a visitar la Ciudad Santa y ver el domo y nada. Es nuestra vida, hermanos. El camino de regreso al Padre es nuestra vida. Y así como nosotros decidamos todas las decisiones que tomemos en nuestra vida, si es hacia el Señor nos va a bendecir y nos va a resguardar y nos va a tomar como huéspedes, como advenedizos, dice la palabra. Pero en un momento dado el Señor nos va a decir, ya no son huéspedes, ya no son advenedizos, ya son de mi casa. Ahí lo vamos a ver más adelante. Pero esas son las decisiones que tenemos que tomar. Cuando nosotros le decimos, ok, Señor, te voy a obedecer, entonces estamos tomando la casa del Señor. Nosotros ya no somos
los padres de familia, que es otra expresión muy importante, los padres de familia o el padre de la casa. ¿Qué quiere decir? La cabeza de la casa. Sino que ahora es nuestro padre, el padre, la cabeza de nuestra casa. Yo soy parte de esa familia y yo obedezco al padre. Entonces empezamos a tomar decisiones y esas decisiones empiezan a afectar nuestro ámbito terrenal, nuestro ámbito de casa. Entonces nosotros estamos viviendo con nuestro cónyuge o nuestra familia aquí en la tierra y empiezan a cambiar las situaciones. Si no se están dando ese lugar de paz, de armonía y todo eso, mis hermanos, desde ya empecemos a orar al Señor y pongámosle delante al Señor esas cosas. Tal vez lo voy a repetir, pero enojos, desilusiones, tristezas, desavenencias, ¿qué les puedo decir? Todo lo malo. Si estamos viviendo en un lugar donde podemos llegar en la noche y decir, qué rico, aquí voy a descansar, vengo a refrescarme, me voy a consolar, voy a descansar en paz. Y vean, hermanos, lo que les voy a contar yo. Hace unos años, ¿verdad, Linda? Aquí tengo a mi esposa que es mi testigo. Yo llegaba a la casa y lo primero que hacía era empezar a ver desorden y los gritos. Yo empezaba a gritar, ¿quién me sacó esto? Y mis hijos pequeños. Y yo empezaba a gritar. Y es que miren que aquí no hay, mire, todo un desorden y que no han hecho tareas y que los patos habían hecho algo malo. Entonces, miren, empezaban los gritos. Entonces yo le dije al Señor, que haz algo con mi casa. Mira, es una casa de gritos. Y el Señor me bajó de la moto, hermanos, un día regresando del trabajo, ya en la noche. Y ojo, a veces yo empezaba a hacer cosas como para llegar más tarde, como para que no estar oyendo tanto grito y tanto pleito y tanta cosa. Y eso no me habló y me dice, si el que tiene que cambiar es tú, no ellos. El enojo tú lo tienes en tu corazón por un montón de cosas no resueltas. Y entonces yo, ¿cómo así? Soy yo. No, Señor, si yo llego y trato de saludar y ya nadie me quiere saludar. Solo la perrita es la que me saluda. Entonces un día le digo, muchacho, pero ustedes ni me saludan, les digo yo así todo gritando, ¿verdad? Y uno de mis hijos me dice, papá, es que solo venís a gritar. ¿Quién te quiere saludar? Yo, y por supuesto en ese momento fue peor porque más gritos, ¿verdad? Yo les di, ¿qué te crees, patojo? Y no sé qué. Pero miren, hermanos, me salí de la calle y me puse a llorar porque me di cuenta que era yo. Entonces le dije al Señor, Señor, te entrego mis gritos, te entrego mi gritería y te entrego esa cosa. Y aquí está mi esposa de testigo, miren, hermanos, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ese día yo dije al Señor, yo te entrego, antes de entrar a la casa, yo le dije al Señor, ayúdame a dejar cualquier enojo, cualquier cosa, afuera de la casa. Y por favor, Señor, enséñame si yo tengo algo que entregarte. Y miren, hermanos, eran administraciones cuando iba una hora de subida al carro. Qué rico por esa hora, hermanos. Gracias a Dios por el tráfico. Porque ahí a veces yo me ponía a cuentas con el Señor y cuando llegaba a la casa, Señor, ya entraba en paz. Y lo primero que hacía, si había desorden, Señor, gracias por el desorden. Señor, gracias por esto. Yo bendigo a mis hijos, bendigo a mi esposa. Y miren, es cierto, nadie me quería saludar porque yo solo a gritar llegaba, porque había desorden por toda la cosa. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo yo? Escogiendo por la otra casa, no por la casa del Señor. Ahí era yo el que quería gobernar mi casa, en lugar de dejar que el Dios gobierne mi casa. Y esa es la casa de mi corazón primero. Si el Señor gobierna mi casa, entonces yo voy a poder llegar a una casa de paz. Si no, no. Y a veces pasa eso sin que nosotros nos demos cuenta, hermanos. Tal vez ya me adelanté al mensaje, pero el Señor sabe por qué, ¿verdad? Lo vamos a ver ya con base bíblica. Y miren, hermanos, esto es importantísimo más en los tiempos que estamos viviendo porque allá afuera hay desilusión, hay engaño, hay un montón de cosas. Y si no tenemos un lugar a donde irnos a refugiar, no vamos a tener consuelo, no vamos a tener un lugar de paz, donde tomar fuerzas, un lugar donde podamos ir a hablar, ir a ministrarnos, hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está ese lugar? Sí, en la iglesia los domingos, ahí estamos ahí, pero la verdad que ahí solo estamos oyendo un mensaje y podemos alabar y dar gracias lo que el Señor hizo toda la semana por nosotros. Pero durante la semana, ¿dónde es donde nosotros nos refugiamos? ¿Dónde es donde nosotros vamos a buscar al Señor en oración? ¿Dónde nos ministramos? Yo a veces necesito, y miren qué rico, a veces nos sentamos a la mesa
Y mis hijos ahora me ministran y me dan consejos porque estamos metidos en la palabra. Yo, ¡hala, qué rico! ¿Ah? Y cenamos o almorzamos juntos. Y qué rico. Miren, yo bendigo al Señor por haber hecho eso. Yo no puedo decir que yo lo hice. Fue el Señor el que me mostró. Sos tú el que tienes que cambiar. Entonces, hermanos, gloria a Dios por el Señor que es misericordioso y por su bendita palabra, hermanos. Porque nos muestra esas cosas. Si queremos obedecerle, hermanos, tenemos que empezar por nosotros mismos, abrir nuestro corazón. Ah, sí, Douglas quería el que así como loco, puro loco en la iglesia alabando, sí, pero entre semana era un gritón en su casa, que nadie quería saludar, ¿verdad? Entonces, ¿de qué sirve tener en la iglesia si yo no gobierno bien mi casa? O sea, la palabra es bien clara, hermanos. Y perdone que tal vez suene así como que muy regañón, pero yo soy el primero y yo bendigo al Señor porque yo lo experimenté. Amén. No sé si alguien tiene una pregunta. Yo creo que lo vamos a ir dejando por acá, hermanos, porque el tema es enorme. Vamos a seguir otra semana.